Dios esta mañana en esta carta que el apóstol Pablo escribe a los Gálatas. Estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado de lo que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún a nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os he anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio que habéis recibido, sea anatema. Pues busco el favor de los hombres o el favor de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de estar en este lugar, Señor, compartiendo y escudriñando tu palabra, Señor. Y en esta mañana, Señor, yo te pido que tu Espíritu Santo, Señor, traiga revelación a nuestra vida, Señor, que traiga convicción, y que a través de este estudio, Señor, podamos comprender tu palabra, Señor, y poder estar alerta, Señor, porque hay muchos en estos últimos tiempos, Señor, que están predicando un evangelio distinto, un evangelio diferente, un evangelio que tú no predicaste, Señor. Y en esta mañana, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo nos dé entendimiento y que podamos así, Señor, poder comprender tu palabra y no resbalarnos, Señor, no caer en cosas contradictorias a tu palabra, Señor, porque tú has dicho que si quitáramos o añadiéramos una palabra de este libro, también nuestro nombre sería quitado, Señor. Así que esta mañana, Señor, prepara nuestro corazón y, Señor, que esta palabra que va a ser sembrada en nuestras vidas no sea solamente palabra teórica o teológica, sino que sea una palabra de vida que trae frutos dignos de arrepentimiento, frutos de gozo y de paz en tu nombre, Señor. Usa mis labios para que al hablar tu palabra, Señor, sea proclamado tu evangelio y no palabras humanas, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Amén. Voy a tomar su lugar, hermanos. Y bueno, el día de hoy vamos a concluir, ¿verdad?, nuestro estudio, nuestra serie de estudio que comenzamos hace 3 semanas, ¿verdad?, sobre el origen del evangelio verdadero de Jesucristo. El origen del verdadero o evangelio verdadero de Jesucristo. ¿Y por qué decimos verdadero? Acabamos de leer, ¿verdad? El apóstol Pablo decía, no que haya otro diferente, sino que hay algunos que están predicando un evangelio diverso, ¿verdad?, que no fue predicado. Entonces, esta mañana vamos a cerrar, vamos a concluir esta serie de estudio del origen del verdadero evangelio de Jesucristo, y como subtema o como tema principal pudiéramos ponerle un título, ¿verdad?, y sería: no todo lo que brilla es oro. Amén. Dile que está a tu lado: no todo lo que brilla es oro. ¿Sí sabían eso, verdad? Siempre conocíamos este refrán, ¿verdad?, y decíamos: no todo lo que brilla es oro. Cuando tú compras un anillo que aparentemente es de oro, un dije, un accesorio, ¿verdad?, y te lo venden y te dicen que es oro, y de repente vas y lo pruebas, ¿verdad?, con los que saben y conocen de esto, y le ponen un ácido, ¿verdad?, y de repente dicen: ¿sabes qué? Esto no era oro. Y se te dieron gato por liebre, ¿verdad? O sea que parecía, te lo vendieron como que era, pero no era. Entonces hay cosas que parecen ser, pero no lo son. Por eso esta mañana la importancia de que entendamos cuál es el verdadero evangelio de Jesucristo, cuál fue el mensaje de Jesús y de sus apóstoles. Así que nuestro fundamento bíblico es Gálatas capítulo 1, versículos del 6 al 10, donde el apóstol Pablo escribe esta carta a los Gálatas, la iglesia a los Gálatas, y les escribe esta carta y les confronta, ¿verdad? Y hay algo bien interesante que vamos a encontrar en esta carta a los Gálatas que el apóstol Pablo descubrió en ellos. Pero antes de continuar meditando en estos versículos de Gálatas capítulo 1, vamos a regresar a hacer un repaso breve, comprendiendo las 3 lecciones que vimos las semanas anteriores, y con ello primeramente definir qué es evangelio. Ya todos aquí yo creo que ya sabemos evangelio,
pero los que nos siguen por internet, los que van a escuchar este video, este mensaje, los que nos estarán siguiendo a través de diferentes medios de comunicación, y sea nuevo este mensaje. La palabra evangelio proviene de la palabra griega evangelio, que significa esta palabra, en pocas palabras, buenas ¿qué? Nuevas. Buenas nuevas, eso significa la palabra evangelio. Las buenas nuevas ¿de quién? De Cristo, las buenas nuevas de Jesús. Amén. Hoy en día, en estas próximas semanas, se estará celebrando lo que le llaman la famosísima Semana ¿qué? Santa. Que de santa no tiene nada, ¿verdad? Yo diría que más bien es como la semana pagana, porque muchos, ¿verdad?, religiosos, muchos conservadores de la Iglesia Popular Mexicana y en muchos estados de Latinoamérica, en estas fechas estarán y están ya celebrando esta famosa semana, donde dicen, llega el viernes y no comas ¿qué? Carne. Y en mi trabajo, ¿verdad?, algunos amigos me dicen, no comas carne porque te vas a condenar. Les digo, muéstrame dónde dice eso en la Biblia, que me voy a condenar por comer carne. Y el día de hoy no quiero abordar en ese punto, pero quiero enfatizar en lo siguiente, que ese evangelio que se predica en estas semanas, y donde a través de los medios de comunicación, principalmente la televisión, pasan muchísimas historias y películas de la vida de Jesús, y van a pasar muchas películas del Éxodo, ¿verdad?, de Moisés, y de Abraham, y del Arca de Noé, y de la vida de Jesús, etc. Pero a pesar de que todas las personas ven cada año esas películas y se les habla de Jesucristo, no pueden conocer a Dios porque hay algo que les está entenebreciendo el entendimiento y no pueden comprender cuáles son realmente las buenas nuevas de Jesucristo. Pero nosotros que hemos nacido de nuevo, el cristiano, el verdadero hijo de Dios, comprende que las buenas nuevas son el mensaje de Jesucristo predicado hace 2000 años. ¿Y cuál fue ese evangelio? Primeramente, arrepentíos y creed en el evangelio, dijo Jesús, ¿verdad? Arrepentíos y creed en el evangelio porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Amén. En definición, la palabra evangelion, del griego evangelio, a su vez proviene de la composición de dos términos. Los que están tomando nota o los que traen su libreta para anotar, primeramente es la palabra eu, porque es evangelion. Entonces eu, u de uva, y la palabra eu significa en el griego bueno, eso significa la palabra bueno. Y angelion proviene de la palabra etimológica griega que es angelion, que significa noticia, mensaje o algo, o algún mensaje instruido, que en pocas palabras, juntando estas dos frases o estas dos palabras etimológicas, tendrían que decir el mensaje de las buenas noticias. O sea, no son malas noticias, son buenas, porque Jesucristo vino a traernos buenas noticias. Amén. En el Nuevo Testamento denota la buena nueva o las buenas nuevas del reino de Dios y salvación a través de Jesucristo. Este es el mensaje del evangelio. Y lo vemos esto en Hechos, lo vemos en Hebreo, lo vemos en todos los 4 evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahí vemos todo lo que Jesucristo predicó. Hoy en día el evangelio es presentado de formas diferentes, de formas extrañas, de formas antibíblicas. ¿Y por qué el énfasis de compartir en esta mañana y estas últimas semanas este mensaje sobre el evangelio? Porque hoy en día prendemos el internet, prendemos la televisión, prendemos la radio, leemos los periódicos y diferentes medios de comunicación y escuchamos que en ese lugar se habla de Cristo, que en este lugar Cristo está haciendo milagros, que en aquel lugar Dios está haciendo milagros, y que en todos los lugares que se predique o que se mencione a Dios o el nombre de Jesús, necesariamente es un lugar bíblico donde se predica el evangelio de Jesús. Y la realidad es que no todos los lugares que se están levantando y diciendo en el nombre de Jesús son bíblicos o son sanos o son el evangelio de Jesús. Por eso el tema, que no todo lo que brilla es oro. Entonces vemos que el apóstol Pablo, cuando él estuvo, ¿verdad?, escribiendo esta carta a los de la iglesia de los Gálatas, muy probablemente, pues él al enviar esta carta, algunos no la recibieron bien. ¿Por qué? Porque dijo, muchos cristianos, ¿verdad?, dijeron, ya nos está criticando, ya nos está levantando juicio. Y yo estoy convencido que si el apóstol Pablo hubiera estado hoy en día viviendo en estos tiempos del 2015,
él estaría decepcionado de lo que está viviendo la iglesia cristiana en grandes partes del mundo, ¿verdad? El apóstol Pablo, pues también sería criticado por estas expresiones a los Gálatas, ¿verdad? Imagínense que el apóstol Pablo estuviera viviendo en nuestros tiempos y escuchar el mensaje barato que se está predicando hoy en día. Y al predicar estas palabras que les predicó a los Gálatas, muchos criticarían al apóstol Pablo por estas expresiones. Y muchos lo acusarían de que tiene falta de amor, de que pues es muy severo, de que instruye de una manera muy rigurosa o rígida. Y saben, hay iglesias que solamente son lisonjeras. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente apapachan a las personas, ¿verdad? Que solamente les dicen todo está bien, no te preocupes, y a pesar de que ven a una persona que está viviendo en pecado, le dicen no te preocupes, Dios te ama. Y la verdad es que sí, Dios nos ama, pero cuando nosotros quedamos en pecado, el Espíritu de Dios se aparta de nosotros, ¿verdad? Y como pastores y en toda iglesia tenemos que exhortar, reprender, instruir, animar en amor, porque el que ama exhorta y disciplina, ¿verdad? Así como cualquier padre lo hace con sus hijos. Cualquier padre que ve que su hijo se está descarriando, se está yendo hacia otro camino, inmediatamente pone que disciplina y exhortación, mete vara, como decimos, ¿verdad? Y si no lo hace simplemente porque no ama a su hijo. Asimismo Dios al que ama disciplina y azota al que toma por hijo. El apóstol Pablo estaba reprendiendo y estaba sorprendido. Por eso inicia con estas palabras, ¿verdad? En Gálatas capítulo 1 versículo 6 y dice: estoy maravillado, estoy sorprendido. O sea, no puedo creer, iglesia de los Gálatas, que hace tiempo atrás vine y les prediqué de Jesucristo, de las buenas nuevas. Y dice: estoy maravillado de que tan pronto os haya alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Igual en los tiempos de Pablo, en nuestros días, el evangelio está siendo transgiversado, o sea, torcido. O sea, la gracia salvadora de Jesucristo ahora la han convertido por señales, milagros. Ven y pide tu milagro, Dios te va a sanar. Y en cierta ocasión, ¿verdad? Les hablé y les comenté de cierto evento que hubo en algún lugar donde hubo una campaña de sanidad y milagros. Y llegaron muchas personas y fueron sanados algunos. Y dentro de esos, al final, ¿verdad? Se acerca un hombre con el pastor y le dice: gracias por orar por mí, porque pues Dios me sanó. Y dice: gloria a Dios. Y le pregunta, dice: ¿y tú ya recibiste a Jesucristo como tu Señor y Salvador? Dice: no, dice, yo soy musulmán, a mí no me interesa Jesús. Y así muchas personas se acercan a las iglesias, van por su milagro y luego se van y se olvidan de Dios. Reciben sanidad: Señor, bendice mi trabajo, restaura mi familia, libérame de las drogas, libérame de la adicción, etcétera, ¿verdad? Y ya que tienen su milagro se van. Este no es el evangelio de Jesucristo, porque Jesucristo no vino a hacer milagros. Los milagros le seguían. Y a nosotros como cristianos los milagros nos siguen. Nosotros no seguimos los milagros. Los milagros seguirán al que cree. Entonces tú crees, manifiestas tu fe y los milagros te siguen. No tienes que estarlos buscando ni las señales. Las señales seguirán a los que creen. Amén. La gracia salvadora de Jesucristo hoy en día, hermanos, la están vendiendo, comercializando y manipulando. El mensaje de salvación se encuentra desacreditado, se encuentra torcido, transgiversado. El mensaje de Jesucristo se ha cambiado por mitos y por meras sutilezas, como decía el apóstol Pablo, por fábulas. Y hay iglesias donde, más allá de predicar la palabra de Dios, practican y predican puros chistes, hablan puras anécdotas, hablan puras cosas vanas, puras ideas humanas. Pero el apóstol Pablo estaba realmente aquí en esta carta sorprendido por la rapidez por la cual la gente se había alejado del evangelio de Jesucristo, y esto lo tomó por sorpresa. Pregunta esta mañana: ¿cómo podemos prepararnos, iglesia, para que la próxima vez que te pregunten cuál es el verdadero evangelio de Jesucristo? Porque hoy en día pues vamos a seguir escuchando, ¿verdad? Es que allá está Jesús y acá en esta iglesia también,
Y en esta iglesia también, a pesar de que tienen ídolos, a pesar de que adoran a la muerte, a pesar de que adoran a los santos, a pesar de que tienen un montón de cosas, ahí no puede estar Dios. En un lugar así no puede estar Dios. No en todo lugar Dios se puede manifestar. Muchos dirán, pero es que Dios es omnipresente. Si Dios es omnipresente, ese es uno de sus atributos, porque Dios es omnisciente, omnipresente, Él está en todo tiempo y en todo lugar. Pero su Espíritu Santo no mora donde hay un lugar que se predique un evangelio torcido, donde no se glorifique a Jesucristo, donde no se exalte a Dios, donde se ponga primeramente a los hombres y a las obras antes que a Dios. En ese lugar el Espíritu de Dios no se puede manifestar. ¿Cómo podemos prepararnos también para responder la próxima vez que oigas un mensaje distorsionado? Cuando estés escuchando en la televisión un predicador, un mensaje que tú digas, este mensaje no viene de Dios. ¿Sabes que vas a necesitar el Espíritu Santo de Dios en tu vida? Porque el Espíritu Santo de Dios nos redarguye y nos dice, esto sí es bueno, esto no es malo. Y dice la palabra, probad los espíritus, porque no todos son de Dios. En otra ocasión, ¿verdad? Cierta mujer, un pastor, ¿verdad?, llegó a un lugar donde lo invitaron a compartir de la palabra, porque era un lugar donde practicaban la brujería. Era un grupo de puras mujeres, ¿verdad?, que practicaban la brujería de ahí de la Ciudad de México, de las, como dicen por ahí, de las pesadas, ¿verdad?, de las brujas pesadas. Y dijeron, ¿saben qué, pastor? Queremos que vaya a orar por este lugar, porque hay personas que quieren recibir a Jesucristo y se quieren convertir al Señor. ¡Ay, gloria a Dios! Pues ahí va el pastor y llega a ese lugar y les comparte la palabra de Dios. Y ya cuando quiere comenzar a orar por las mujeres, ¿verdad?, le dice el pastor, bueno, pues tienes que recibir a Jesucristo como tu único Señor y Salvador. Y le dice, amén, lo quiero recibir. Y le dice el pastor, pues tienes que dejar la brujería, y tienes que dejar la hechicería y la adivinación y tus santos y tu religión y todo eso, todo ese misticismo que vienes cargando. Y le dice, yo no dejo eso. Y dice, entonces yo tampoco voy a orar por ti. Porque Jesucristo no puede estar en el corazón de una persona donde hay idolatría, brujería, hechicería y todo eso. Dios no puede estar ahí. O está Él, o están los ídolos, o están los demonios. No puede estar Jesucristo ahí. Hay una ley, ¿verdad?, de la física que dice que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio. Y asimismo, en el plano espiritual, Jesucristo no puede ocupar el lugar que le pertenece a los ídolos y a los demonios, a la idolatría, a la brujería, a todas esas ideas humanas y filosóficas. Jesucristo merece el primer lugar. Él nos pide el primer lugar. Amén. Dice algo bien importante: amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y después a tu prójimo como a ti mismo. Entonces vemos que Dios necesita y requiere el primer lugar en nuestra vida, en todo. Entonces aquella mujer, ¿verdad?, dijo, bueno, pues sí quiero a Jesús, pero también quiero a mis santos, también quiero a la Santa Muerte, también quiero a los ídolos, también quiero mi religión. Entonces Jesucristo no puede habitar en ese lugar. Hasta que no dejes todo eso, entonces tú vas a poder ser libre, mientras no. ¿Cuál es la idea central de este último estudio? Que el Evangelio de Jesucristo tiene tal eficacia, poder, para poder restaurar, para poder cambiar la vida de una persona, que el enemigo va a usar cualquier estrategia para torcer el mensaje de salvación, para distorsionarlo, para destruirlo o minimizarlo. Porque el Evangelio de Jesucristo es poderoso. Pero el diablo, ¿qué quiere hacer? Minimizarlo, distorsionarlo o torcerlo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que las personas no conozcan a Jesús. Regresando a Gálatas capítulo 1, versículo 6, vemos que primeramente hay un llamado de la gracia de Jesucristo. Hay un llamado de la gracia por medio de Jesucristo. Es un llamado que tiene decisiones personales. O sea, tú seguiste a Jesucristo por convicción, ¿verdad? Nadie te obligó, nadie te puso una pistola en la cabeza para decir, tú tienes que seguir a Jesús, sino que esto es algo por convicción. O sea, la decisión personal se nota en la expresión donde dice, hayáis abandonado. O sea, que así como unos decidieron seguir a Jesús, otros decidieron seguir un evangelio diferente. Vemos allí en Gálatas 1:6.
Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia. O sea, que esto implica una decisión. Di conmigo, una decisión. Una decisión. Gracias. Esto implica una decisión. Y volviendo al punto, tú decidiste seguir a Jesús. Estos hombres, estos cristianos de Gálatas, a los que el apóstol Pablo les escribía esta carta, ellos meses atrás, tiempo atrás, habían decidido y habían recibido el mensaje de Jesús y habían decidido y habían sido llamados a seguir el evangelio de la gracia de Jesús. Pero dejaron de congregarse, comenzaron a escuchar otras ideas, comenzaron a escuchar a otros hombres, comenzaron a escuchar a los judaizantes, a unas sectas, y comenzaron a escuchar doctrinas de demonios. Por lo tanto, el apóstol Pablo les dice: estoy sorprendido que te hayáis alejado. O sea que nadie puede decir: es que no me di cuenta. No, es que tú decidiste seguir esta idea, tú decidiste seguir a este líder, tú decidiste seguir esta doctrina, esta enseñanza falsa, porque nadie es obligado. ¿Entendemos esto, verdad? Amén. Amén. La decisión personal. Número 2, que Dios nos llama para que nos acerquemos a Él. Es una invitación única para la salvación. Jesucristo nos llama y nos invita para ser salvos. Pero vienen otras doctrinas y dicen: no, Jesucristo vino al mundo para que tú seas prosperado y tengas mucho dinero y seas rico y seas millonario y nunca te falte nada. Ese es un evangelio torcido. ¿Por qué? Porque Dios anhela que seamos prosperados en todas las cosas, así como prospera nuestra alma. Amén. Amén. Eso dice la palabra de Dios. Sí, amén. Pero dice que en todas las cosas, no solamente en unas, en todas. Y cuando dice así como prospera tu alma, está diciendo primeramente tu alma, tu corazón, tu espíritu tienen que estar bien bendecidos. Y si tu alma y tu corazón, tus pensamientos, tu espíritu son bendecidos y están alineados a Dios, te has vuelto a Dios, has pedido perdón por tus pecados y emocionalmente, espiritualmente y mentalmente estás bien, entonces todo lo demás estará bien. Amén. Y el Señor te prosperará en todo. Lo podemos confirmar en Josué 1:8, nuestro versículo de atrás, ¿verdad? Josué 1:8, ¿qué dice Josué 1:8? Porque meditarás en la palabra de Dios de día y de noche. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, ¿qué? Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuál es el candado de aquí? Tanto de Josué 1:8 como de los distintos versículos que nos hablan de la prosperidad. El secreto y el candado es primeramente obedecer a Dios, someterme a su señorío, someterme a su voluntad, someterme a su palabra, someterme a lo que Él me dice que yo haga, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Y si me falta algo, si esta semana no hubo trabajo, si esta semana hubo escasez, si esta semana hubo enfermedad, hubo ciertos problemas, en medio de todo eso yo tengo que ser prosperado, yo tengo que ser bendecido y tengo que tener el gozo de Dios. Porque el cristiano que solamente le da gracias a Dios y viene a la iglesia cuando todo está bien, entonces está mal enfocando su fe. Porque el cristiano tiene que ser agradecido con Dios en todo tiempo. Buscar a Dios en todo tiempo. Y Él nos llama a que nos acerquemos y nos invita primeramente para ser salvos. Este es el primer ingrediente del evangelio de Jesús. ¿Cuáles son las buenas nuevas de Jesús? Que Él vino a salvar lo que se había perdido, a reconciliarnos con el Padre, según lo vemos en Romanos 5 del 1 en adelante, porque con Él, con Jesucristo, tenemos paz para con Dios. Amén. Amén. A través de que nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y nos volvemos a Dios y nos reconciliamos con Dios a través de Jesucristo, comenzamos a vivir una vida nueva, un nuevo caminar en Cristo. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas en el Señor. Pero el primer propósito del evangelio de Jesucristo es salvación. ¿Salvación de qué? Del infierno. Salvación de la condenación eterna, porque Jesucristo no vino a establecer un reino político ni social, no vino a establecer un reino humano sino espiritual. Por lo tanto, Él vino a salvarnos de algo espiritual. Por consecuencia, nuestros frutos, que son dignos de arrepentimiento en la tierra, aquí en la vida terrenal, nos van a permitir ver las bendiciones de Dios también aquí en nuestra vida, con nuestra familia y con nuestras generaciones. Número 3,
a través de este llamado podemos sentir que hemos escogido a Cristo. Tú cuando llegaste a los pies del Señor, tú aparentemente puedes pensar, yo decidí caminar con el Señor, yo decidí seguir a Cristo. Pero la realidad es de que Jesucristo te escogió y me escogió. Esa es la realidad. Realmente Él es quien nos ha escogido y nos ha dado vida eterna por su gracia y por su voluntad. Tú no decidiste ir a ese encuentro, tú no decidiste ir a la iglesia, tú no decidiste que esa persona fuera a tocar a tu puerta para que te hablara de Jesús. Tú no decidiste eso. El Señor ya tenía un plan perfecto para que tú lo conocieras, porque Él nos escogió desde antes de la fundación de los tiempos. Amén. Amén. Sí, amén. El llamado también es de que nada se puede comparar con lo que Jesucristo nos ofrece a través de su evangelio. Todo intento del enemigo para persuadirnos o querernos convencer de buscar otras formas para acercarnos a Dios es anulado por la gracia de Dios. Hoy en día yo te estoy predicando el evangelio de Jesucristo, y Dios me libre, Dios me guarde de que algún día yo te predique un evangelio diferente. Que el Señor me reprenda el día que yo te predique un evangelio mío, ideas mías. Pero si tú, una vez que has escuchado el evangelio bíblico, la sana doctrina, el evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas, y decides, a mí no me interesa eso, yo quiero escuchar lo que yo quiero escuchar, yo tengo comezón de oír otras cosas, porque aquí yo creo que aquí no están bien, y entonces yo quiero escuchar cosas que me agraden a mí. Entonces, si tú decides, eso será por tu propia voluntad, porque el enemigo quiere que tú no disfrutes de las bendiciones que Jesucristo tiene a través de su evangelio, a través de su palabra. Por eso el apóstol Pablo, más adelante vamos a verlo, donde decía que muchos en estos tiempos, en los postreros tiempos, o sea, últimos tiempos, tendrán comezón de oír. ¿Oír qué? Lo que quieren escuchar. Muchas veces se me acercan personas, ¿verdad?, y me piden un consejo: pastor, ore por mí, mire que quiero tomar esta decisión y esto y el otro. Y a mí el Señor me dice: pues tú no le digas eso, tú dile lo que yo quiero que tú le digas. Y digo: Señor, pero se va a ofender, tú díselo. Y si yo no le digo a esta persona que está mal, mira, primeramente tienes que arreglar tu situación, porque andas viviendo en pecado, y te está yendo como en feria porque estás en pecado. No estoy diciendo que siempre que nos va mal o que las cosas no salen como queremos estamos en pecado. Estoy diciendo que a veces, ¿verdad? Pero cuando como pastor, ¿verdad?, exhorto, invito a las personas a que se arrepientan, a que enderecen sus caminos. Uy, no, es que yo quería escuchar que me dijera que este negocio, que orara por mi negocio, que me dijera que todo va a estar bien, que me dijera que Dios me va a usar, que me dijera cosas bonitas. Pero como no escucharon cosas bonitas, entonces se fueron desilusionados y criticando a la iglesia y a los pastores, ¿verdad? Pero por eso decía el apóstol Pablo: primero busco el favor de Dios y no el de los hombres. Porque si buscara primero el favor de los hombres y luego el de Dios, entonces no sería siervo de Jesucristo. Mejor nos metemos de políticos, que los políticos eso buscan, el favor de los hombres, ganarse votos, ganarse a la gente a través de mentiras, de engaños, a través de campañas. Sin embargo, Jesucristo no vino a hacer campañas políticas, no vino a ganarse a las personas para decirse: vénganse conmigo, yo los amo a pesar de su pecado, vénganse los homosexuales, vénganse los ladrones, vénganse todos, y así sigan siendo adúlteros, sigan siendo ladrones, sigan siendo mentirosos. No, el Señor dijo: yo los amo, pero los estoy amando porque los estoy viendo como a través del futuro, a través del tiempo, a través de los meses, días o años, no sé, voy a ver algo diferente en ustedes, los perdono. Y levántense y no pequen más, pero nunca va a solapar el pecado. El Señor nunca solapa el pecado. El Señor odia el pecado y ama al pecador, que es cosa diferente. Amén. Pero por eso el diablo, Satanás, es bien astuto, que quiere distorsionar y quiere intentar persuadirnos de buscar formas diferentes para buscar a Dios. Y hoy en día, en esta famosísima Semana Santa que están muchos viviendo, están buscando formas diferentes de agradar a Dios y de ganarse el favor de Dios y el cielo, flagelándose la espalda. Allá van danzando, van encapuchados, ¿verdad?, vestidos de negro, y caminan kilómetros, ¿verdad?, lastimándose la espalda hasta que se sangra, y creen que así le están agradando a Dios.
Las personas, ¿verdad?, que por la ignorancia van de rodillas a la villa y caminan kilómetros descalzos, arriba de pencas de nopales para que sientan dolor, y piensan que todo eso le agrada a Dios. Pero ¿a qué tal, verdad? Van a ese lugar y en cuanto salen ya están tomando, ya están maldiciendo, ya están mal con la esposa, con los hijos. Es una incongruencia total. Entonces Dios no está buscando sacrificio, sino obediencia. Amén. Ningún camino que trate, un camino diferente que trate de buscar a Dios o ganarse el favor de Dios a través de las obras, esos caminos son torcidos y falsos. Porque Jesucristo ya hizo la obra más grande y perfecta en la cruz del Calvario, y solamente tenemos que creer en Él, vivir por Él, arrepentirnos de nuestros pecados, apartarnos de nuestra maldad y comenzar a vivir en obediencia a la palabra de Dios. Ya no ocupamos hacer obras. Las obras son frutos de nuestra fe, son frutos de que somos salvos, son la manifestación de que somos hijos de Dios. Amén. Y vemos también en Hechos capítulo 13, versículo 48. Hechos capítulo 13, versículo 48. El propósito del Evangelio, reafirmamos aquí, que es la salvación eterna. Dice que los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados por vida eterna. Di conmigo, por vida eterna. El Señor nos llama a una vida eterna. ¿Eterna en quién? En Cristo. Amén. El llamado que les hace el apóstol Pablo a los Gálatas manifiesta la gracia de Cristo para que tengan vida eterna. Ese es el propósito de Jesús. El llamado causa un conflicto a cada persona que se le hace, pues que Satanás procura entorpecer la invitación que se le está haciendo a la persona sobre la vida eterna. Y 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4, veamos lo que el apóstol Pablo les dice a los corintios también. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 4. Los cuales el Dios, pero fíjense que dice con Dios con D minúscula. Hay que notar esto, ¿verdad? Los que vienen al estudio bíblico los martes ya conocen que en la Biblia, cuando aparece la palabra Dios con minúscula, es un Dios ajeno, un Dios falso, un Dios, un Baal, un Dios de este mundo, no Dios poderoso, el único. De los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de ¿quiénes? De los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hay una guerra espiritual, es una realidad. Hay una guerra espiritual dentro de la persona que está siendo iluminada por el Espíritu Santo. Cuando tú llegaste a los pies de Jesucristo, comenzó la verdadera batalla. Comenzó una verdadera guerra espiritual en el reino de los cielos y en tu interior. Porque antes que estábamos sin Cristo, éramos amigos del diablo, éramos parte de sus secuaces, éramos de su club, ¿verdad? Vivíamos en pecado, nos íbamos a las parrandas, éramos mentirosos, algunos adúlteros, otros fornicarios, otros mentirosos, otros estafadores. Pero cuando llegamos a los pies de Jesucristo, entonces nos convertimos al otro bando. Ahora ya no somos de los rudos, ahora somos de los técnicos, ¿verdad? Y nos convertimos al otro bando, entonces ahora somos rivales de Satanás. Antes éramos enemigos de Dios, pero según Romanos 5:1, a través de Jesucristo tenemos paz para con Dios. O sea, me pongo a cuentas con Dios a través de un arrepentimiento genuino, y me pongo del otro bando y comienza la verdadera batalla y guerra espiritual. Entonces el enemigo y sus secuaces van a comenzar a lanzarte dardos de desánimo, de críticas por tu familia, de murmuraciones. Te van a querer humillar, te van a decir así, cristianito, ahora sí muy persignado, muy santito, y te van a querer desanimar. Y el diablo va a usar muchos medios para decirte: la obra de Jesucristo en tu vida no es cierto, es pura mentira. En un mes te voy a ver igual o peor todavía. Y te va a comenzar a acusar y te va a comenzar a recordar tu pasado. Y te va a decir: no es cierto, Dios no te ha salvado, tú sigues siendo un pecador,
esa adicción que tenías a la pornografía, al adulterio, al robo, al fraude, a la mentira, ¿no es cierto? Jesucristo ni siquiera está en tu vida y te comienza a recordar tu pasado, ¿verdad? Comienza a traer confusión en tu vida. Sin embargo, fíjense lo que dice 2 Corintios, el apóstol Pablo les escribe muy acertadamente, les dice, en los cuales el Dios de este siglo, está hablando de Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos. Cuando estábamos sin Cristo estábamos ciegos, teníamos una venda espiritual en nuestros ojos que no nos dejaba ver, y caminábamos, ¿verdad?, como ciegos, guías de ciegos, y las personas, ¿verdad?, se acercaban a ti, o tú te acercabas a las personas pidiendo un consejo, pidiendo una aprobación, pidiendo una palabra de ánimo, de esperanza, y lo único que encontrabas era ¿qué? ¿Qué encontrabas? Palabras y respuestas falsas, encontrabas puertas falsas, puertas equivocadas. ¿Por qué? Porque estábamos queriendo guiar a personas cuando tú y yo estábamos ciegos. Por eso siempre digo, ¿verdad? Cuando ocupes un consejo, nunca vayas a un incrédulo, nunca vayas a alguien que no conoce de Dios, porque te va a guiar y como es ciego, se van a ir juntos al barranco. Si yo tengo una venda en mis ojos y alguien me dice, oye, llévame a la plaza, ¿verdad? Y va a decir, sí, yo te llevo. Espérate, nos van a atropellar ahí, nos vamos a morir. Primero dejo que me quite la venda para que yo te pueda llevar. ¿Y quién es el único que puede quitar esa venda? Es Jesucristo. Y una vez que nuestras vendas espirituales son quitadas, porque el enemigo cegó el entendimiento de los incrédulos, ¿para qué? Para que no les resplandezca la luz de Jesucristo, la luz del Evangelio, para que no puedan ver. Por eso los católicos y muchas personas, ¿verdad?, que dicen, no, yo leo la Biblia, ¿y por qué no dejas los santos? Porque tienen una venda. Yo leo la Biblia, ¿y por qué no dejas de ser infiel a tu esposa o a tu esposo? Porque tienen una venda. Leen la Biblia pero no la entienden, van a la iglesia pero no buscan a Dios, están muertos espiritualmente, y así vivíamos nosotros. Sin embargo, el Señor quita esas vendas y la gloria de Jesucristo, que es la imagen de Dios, se manifiesta en nuestra vida, y a través del arrepentimiento genuino y por el poder del Espíritu Santo, esas vendas son quitadas, se derriban y comenzamos a ver. Por eso dice la palabra de Dios que nacemos de nuevo. Estábamos como en el vientre de nuestra madre, y durante todo el pasado de nuestra vida que estuvimos sin Cristo, estábamos en tinieblas, no podíamos ver. Pero cuando Jesucristo vino a tu vida, las vendas espirituales se caen y naces a una nueva vida. Las cosas viejas pasan en Cristo y el Señor las hace nuevas todas. Amén. Amén. Vemos que hay una confusión que causa un evangelio transgiversado según Gálatas 1:6. Regresamos a Gálatas capítulo 1, versículo 6. Cuando se escucha y se predica un evangelio distorsionado y diferente, lo primero que se provoca es una confusión. El diablo y sus secuaces, o sea, los ángeles caídos, los demonios, ellos pretenden por diversos medios corromper el mensaje de salvación, o sea, diluirlo o distorsionarlo o corromperlo, porque Satanás quiere destruir la obra de Dios, porque él se rebeló contra Dios. Entonces, todo lo que se llame Dios, todo lo que venga de Dios, ve que una familia se está levantando en restauración, el diablo quiere destruirla. Ve que un joven está saliendo de las drogas, le va a mandar más personas para que le ofrezcan drogas. Ve que una persona se está levantando del adulterio, de la inmoralidad sexual, de la pornografía, y le va a mandar páginas pornográficas en internet, le va a mandar personas que lo inciten a irse a fiestas para practicar cosas inmorales. Se está levantando de la mentira, del engaño, del fraude, del robo, y le va a poner tentaciones, le va a poner cosas que le van a encandilar, y van a decir, vente a hacer este negocio y te va a ir muy bien, en un mes te vas a hacer rico, a costa de robar, ¿verdad? Al fin, el fin justifica los medios, y el diablo es bien astuto y te va a comenzar a enredar, haciendo las cosas que parecen buenas, pero que no son buenas, porque todos los caminos que el hombre puede pensar, no todos son buenos, porque no todos los caminos llevan a Dios, y hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero al final son caminos de muerte. ¿Y cuándo te vas a dar cuenta? Cuando ya hiciste, ya pecaste, ya caíste y te diste cuenta que era el camino equivocado. Y la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios
es vida eterna en Cristo. Gloria a Dios, amén. El diablo crea confusión en tu vida. ¿Cómo se pervierte el evangelio? Número uno, al enfatizar, pongamos mucha atención, ¿cómo podemos ver que un evangelio se está pervirtiendo? Que un evangelio está transgiversado. Cuando escuches un evangelio, número uno, identifica. Cuando se enfatiza el esfuerzo humano y lo que debemos hacer. O sea, si vienen y te escuchas un evangelio que te dice, sí es Jesús, pero más las obras. Sí es Jesús, pero más la unción del ungido, del pastor, del apóstol, del enviado, falso. Sí es Jesús, pero más ven a la iglesia y bautízate y así esto y esto otro y te irás al cielo. Sí es Jesús, pero ven y páctate con Dios con $500. Sí es Jesús, pero haz una llamada y nosotros vamos a orar por ti y dar cierta cantidad y Dios te va a salvar. Esto es falso. Cuando se enfatiza en las obras y en el mérito de los hombres. Iglesias, ¿verdad?, donde más allá de adorar a Dios se le hincan a los hombres, se le hincan a los pastores. ¿Quiénes somos nosotros para que se nos hinquen? ¿Quiénes somos? El apóstol Pablo lo decía, si un ángel, lo acabamos de leer, si un ángel de nosotros mismos o un ángel del cielo bajara esta mañana, esta noche y en tus sueños, en tu habitación se te aparece y te dice, mira, este es otro evangelio diferente, no lo creas. Así han surgido las sectas, así han surgido muchas sectas porque transgiversan las palabras de Jesucristo. Esta clase de perversión surge en la iglesia de Galacia, con los Gálatas, por ciertas personas que enfatizaban la circuncisión. La circuncisión era una práctica que venía desde Abraham, donde Dios le había dicho a Abraham, ¿verdad?, que para poder identificar a todo aquel judío, ¿verdad?, que era nación santa, que era pueblo adquirido por Dios. Bueno, decía, Abraham le preguntó a Dios, ¿verdad?, lo vemos todo eso en el Antiguo Testamento, y Abraham le decía a Dios, Señor, pero ¿cómo vas a identificar a aquellos que son tu pueblo? Y Dios le dijo, bueno, lo que vas a hacer va a ser lo siguiente, todo nacido, todo primogénito, que nazca, lo vas a circuncidar, o sea, le cortan el prepucio, ¿verdad?, al niño, y todo este niño, ¿verdad?, va a ser identificado de esta forma a través de la circuncisión, que es mi pueblo, y fue una práctica que Dios le dio a Abraham, y así se siguió realizando durante más de 4,000 años, ¿verdad?, hasta que viene Jesucristo, y los judíos que existían en el tiempo de Jesús, y cuando Jesucristo predicó el evangelio, ¿verdad?, y murió y resucitó al tercer día y encomendó a todos los apóstoles, hubo muchos judíos que salieron con los judíos y comenzaron a escuchar el evangelio de Jesucristo y se hicieron aparentemente cristianos, y de ahí surgieron sectas, ¿verdad?, los judaizantes, los fariseos, los saduceos, los escribas, etcétera, y comenzaron a decir, sí Jesús, más las obras, más la circuncisión. Y Jesucristo había dicho que no. Jesucristo dijo, es solamente por fe y no por obras. Amén. Entonces, esta clase de hombres que estaban en la iglesia, infiltrados en la iglesia de Galacia, predicaban y enfatizaban las obras y precisamente la circuncisión. La prioridad es el cumplimiento de ritos del judaísmo, especialmente el aspecto ceremonial, como lo practican en la iglesia católica hoy en día. El sacerdocio, ¿verdad?, siendo que ese sacerdocio ya fue abolido por Jesucristo. El sacerdocio levítico, desde que venía desde Abraham, ya no se practica ni se tiene que practicar. Ya no tiene que haber más sacrificios de corderos, porque Jesucristo fue el cordero inmolado que entregó su vida por nosotros en rescate de nuestros pecados. Y todos esos ritos, ¿verdad?, quedan ya abolidos, pero ellos le daban mucho énfasis a los ritos que pretendían estar al mismo nivel de la fe en Jesucristo. Entonces, pervertir el evangelio implica torcer su verdadero contenido. Di conmigo, contenido. Muchos dicen, pero es que ¿por qué una Biblia dice una cosa y otra dice otra, verdad? Bueno, depende de qué Biblia leas. Si lees la Biblia del Mormón, bueno, pues ahí sí va a decir cosas bien diferentes, porque en el libro del Mormón ahí dicen cosas como que se permite la poligamia. ¿Qué es la poligamia? La poligamia es que tú tengas 2, 3, 4, 5 mujeres, las que tú quieras, y esto es antibíblico, ¿verdad? Si le está leyendo el libro del Mormón, pues ahí obviamente eso no es de Dios. Eso según aquel hombre, ¿verdad?, Smith, fundador de la secta de los mormones, él decía que un ángel se le apareció en una noche y se le reveló. Este ángel se llamaba Moroni, y este ángel le dijo, pues ahora no solamente puedes tener una esposa, puedes tener muchas.
¿verdad? Él buscando su justificación, ¿verdad? Y como pues quería vivir en adulterio, dijo, pues Dios me dijo que yo puedo tener más, y se estableció así, y durante muchos años, se practicó la poligamia. Ellos fueron los fundadores de la poligamia. Hoy en día al parecer ya no la practican, pero si leemos todo eso, errado, tacho, ¿verdad? Y luego si vemos que los mormones, por ejemplo, dicen que nosotros somos dioses. ¿Por qué? Y dicen, bueno, es que mira, dice, todo se reproduce según su género. Y desgraciadamente en muchas iglesias cristianas se está predicando esto. Y dicen, un venado, ¿qué produce? Venaditos. Un conejo, ¿qué produce? Conejitos. Un perro, perritos. Un oso, ositos. Ah, ok. Entonces, ¿Dios qué produce? Si somos hijos de Dios. Ah, diositos. Dioses chiquitos. Esa es la mentalidad y la teología y la filosofía y la doctrina herética y errada de los mormones y de muchas sectas que hoy en día están levantándose. Entonces, nosotros no podemos ser dioses porque somos mortales físicamente, somos pecadores, por lo tanto no somos perfectos, no somos santos, y aunque vamos a alcanzar la santidad plena, ¿verdad? Cuando estemos en la presencia de Dios, no vamos a poder ser ni igual ni mayor que Dios, porque entonces Dios dejaría de ser Dios omnipotente y omnipresente. Amén. Entonces, toda doctrina y enseñanza que pervierte y tuerce el verdadero contenido. ¿Cuál es el contenido del evangelio verdadero? Número 1, su muerte y resurrección de Jesucristo. Muerte y resurrección. Cualquier iglesia, secta, denominación o lugar que digan que Jesucristo no resucitó, entendemos que es falso, ¿verdad? Entonces, muchas doctrinas manipulan esto al grado de que se centre en el hombre, no en Dios. Y aunque parezca que es para Dios la gloria, le dan la gloria más a los hombres, al pastor, al apóstol. Y es una artimaña de los falsos maestros, es quitar algo por aquí, le quito algo por allá y le pongo algo por acá y lo arreglo y lo maquillo y lo presento como que es bíblico, como que es de Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado con todo esto. Martín Lutero decía en el 1523, ¿verdad? Cuando se levantó contra la iglesia en Roma, en la Reforma Protestante, él decía que si el diablo no puede arruinar a las personas, las mejora para que no pongan su atención en Jesús. Por eso muchas personas dicen, yo no voy a la iglesia, yo no creo en Dios y mira, no me falta nada. ¿No te has encontrado personas así? Que dicen, pero yo ni creo en Dios, yo no soy cristiano, es más, no creo ni en Dios. Y mira, tengo mi buena casa, tengo mis ahorritos en el banco, no me falta nada, me voy de vacaciones, tengo mis carros, yo soy prosperado. Y se jactan, ¿verdad? Y dicen, ¿dónde está Dios? Yo no necesito a Dios. Es ahí donde las palabras de Martín Lutero nos vienen a resonar a nuestra mente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el diablo puede mejorar a una persona. Si ve que no la puede destruir, la va a mejorar y le va a dar todas las comodidades que quiera. ¿Para qué? Para entenebrecerle el entendimiento y que no le resplandezca la luz de Jesucristo. Va a poner orgullo, soberbia en su corazón, se va a jactar de que él por sus propias fuerzas tiene lo que tiene, tú de Dios no necesitas nada, y lo va a mantener apartado de Dios. Su pecado los tiene tan cómodos que les impide voltear su rostro hacia Dios y decir, Señor, por ti estoy aquí, por ti estoy vivo, por ti tengo lo que tengo y por ti soy lo que soy. Amén. Amén. Hay otro motivo por el cual el evangelio de Jesucristo se puede pervertir, y es un encuentro con lo místico. Di conmigo místico. ¿Qué es lo místico? Todo aquello que se le da un énfasis desmedido en lo sobrenatural. Por ejemplo, la nueva era, la metafísica y todas estas corrientes, ¿verdad?, que provienen de ellos. Y se acentúa la búsqueda de un estilo de iluminación como en muchas religiones. Un éxtasis, ¿verdad? Algo extrasensorial, sobrenatural. Y esto pervierte el evangelio al requerir un nuevo sacrificio diferente al que Cristo hizo. Se busca un encuentro místico en un plano espiritual, levitación. Tú cierras tus ojos y se te va a poner aquí un punto blanco, ¿verdad? Y de repente vas a ver cómo se desprende tu cuerpo y te vas a ver así. Y todas esas cosas Dios las prohíbe, porque le estás abriendo puerta a los demonios. Todas esas experiencias extrasensoriales y en planos espirituales tuercen y pervierten el evangelio de Jesucristo. No son sanas.
Los creyentes de estos grupos, ¿verdad?, están convencidos de que esos trances, éxtasis espirituales o cualquier otra clase de fenómenos contemplativos ayudan en la perfección y la relajación estrecha con lo divino. Y dicen, no sé, ¿qué tiene de malo? Pues nada más es para que, pues ahí te vas a sentir así bien, tranquilo y esto y lo otro, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos dice que para sentir la paz de Dios no necesitamos otra cosa más que a Jesucristo, su Espíritu Santo, y orar a Dios, adorarlo en intimidad, y tenemos paz para con Dios. Amén. Todas esas experiencias extrasensoriales y místicas no conducen a Dios, son caminos falsos, son puertas falsas. Esta clase de encuentros místicos se caracteriza por muchas religiones y existen ciertas prácticas cristianas hoy en día que incitan a esta clase de experiencias para acercarse más a Dios por medio del Espíritu Santo. Y muchos dicen, cayó en el Espíritu, el Señor lo está tocando, ¿verdad? Y ahí está, ¿verdad?, tirado en el suelo, ahí está haciendo manifestaciones. Y en una ocasión, ¿verdad?, dijo una persona, ay pastor, dices que cuando siento que, cuando oran por mí, siento que algo me toca y me tienta y no me puedo contener. Digo, a ver, espérate, ¿cómo que no te puedes contener? Si no te puedes contener, entonces no es el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios nos da poder, amor y dominio propio. Amén. Yo no dudo, ¿verdad? Dios a veces, cuando estamos adorando a Dios en su presencia, podemos caer al suelo de rodillas y podemos llorar y podemos, Señor, decir gracias, Señor, y el Espíritu Santo de Dios nos toca. Y yo no dudo de eso. Y lo vemos, ¿verdad? Cuando el Espíritu de Dios vino sobre la iglesia, ¿verdad? La iglesia primitiva, la iglesia del libro de los Hechos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo en el día de Pentecostés y comenzaron a hablar en nuevas lenguas. Eso es una cosa. Pero si estamos buscando sentir experiencias con Dios para poder decir que Dios está en mi vida, entonces estamos mal. ¿Por qué? Porque Dios no se trata de sentirlo, se trata de vivirlo. Porque muchas veces tú no vas a sentir a Dios. Hermanos, yo muchas veces no he sentido la presencia de Dios. Yo ahorita en la alabanza, ¿verdad?, estaba cantando al Señor y a veces, como decimos, se nos pone la piel chinita, ¿verdad?, de que estamos adorando a Dios y el Espíritu Santo de Dios nos toca. Y Señor, gracias porque sabemos que aquí está el Señor y el Señor se manifiesta y aunque no lo puedo ver, lo puedo sentir. Y lo dice el canto, no te puedo ver, pero te puedo sentir. Yo sé que estás aquí, pero por fe sabemos que Dios existe y que Él está aquí en medio de 2 o 3 que buscan su nombre, porque Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Pero si el día de hoy saliste de la iglesia y no sentiste nada, no te preocupes, porque muchas veces Dios va a dejar que no lo sientas para que tú aprendas a vivir por fe. Muchas personas dicen, no, aquí no sentí nada, ya me voy, ¿verdad? No se trata de que sientas, se trata de que lo vivas. Se trata de que entendamos, hermanos, que Jesucristo vive, que Él reina y que no se trata de mis emociones, se trata de una realidad, una convicción. No tenemos que ser cristianos emocionales, sino cristianos de convicciones. Cristianos que aman a Dios por lo que Él es y no por lo que nos da, no por lo que sentimos, porque somos cristianos que nos movemos por fe y no por vista. Gloria a Dios, amén. 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 Ahora si Dios te tumba al suelo, ¿verdad?, y te quiere revolcar, dice el pastor Armando Alducina, que como Pepita en comal, ¿verdad?, brincar, hazlo, ¿verdad?, no hay problema. El problema no es de que te tires al suelo y llores, el problema no es eso. El problema es que cuando te paras y te vas a tu casa y comienzan los problemas, comenzamos a tener que enfrentar circunstancias diversas, llámese enfermedad, la situación económica, la situación de educación con nuestros hijos, cualquier área de nuestra vida. Si ahí, en ese momento, no reflejamos que somos hijos de Dios, de nada sirvió que estuviéramos media hora tirados en el suelo llorando y brincando, supuestamente tocados por el Espíritu Santo. No sirve de nada eso. Son emociones nada más. Pero el Señor quiere que seamos adoradores en espíritu y en verdad. Amén. Amén. Sí, amén. Hay muchos ateos. Estoy casi terminando. Muchos ateos. El ateísmo no le interesa en lo más mínimo la salvación. Y así lo confiesan, ¿verdad?, públicamente. Y dicen, los ateos, a mí no me interesa la salvación. Y muchos tienen el descaro todavía, ¿verdad? Y es eso, ¿verdad?, que dicen, yo me voy a ir al infierno y ¿qué? Cuando les dicen, tú sabes que por tu pecado te vas a ir al infierno, te vas a... Sí, es más, me quiero ir al infierno, ¿verdad? Así lo dicen las personas, los que están totalmente, ¿verdad?, contra Dios.
¿Por qué? Porque les han pintado un escenario del infierno, donde en el infierno hay fiesta, hay pachanga, hay cerveza, hay música, hay mujeres, hay esto y el otro. Y dicen, no, pues yo me voy al infierno, allá en el cielo va a estar bien aburrido. Ese es desgraciadamente cómo el diablo ha torcido y pervertido el evangelio, ¿verdad? El diablo, las diablitas con colita y que esto y que el otro, y dicen, no, pues mejor me voy al infierno. Ese es un mensaje torcido por el mismo infierno, porque la verdad es que es todo lo contrario. El verdadero cristiano anhela estar en la presencia de Dios. Estas personas, los ateos, siguen esta clase de pensamientos y asumen que no hay un Dios y que todo va a ser aniquilado, que cuando te mueras se acabó todo, que ya moriste y se acabó todo, así que vive la vida loca y disfruta tu vida porque solamente hay una. Eso es lo que promueve el ateísmo. Haz de tu vida lo que quieras. Entonces yo les pregunto a los ateos, si no hay Dios, entonces hay que hacer lo que queramos. Hay que robar, hay que traficar, hay que ser adúlteros, hay que ser mentirosos. Al cabo nada nos juzga, nada nos va a enjuiciar. Pero como hay una ley moral espiritual dada a la humanidad desde hace muchos siglos, entonces esas leyes nos rigen. Muchas personas que no leen la Biblia van a ser manipuladas. Recordemos que el pueblo de Israel pereció por falta de ¿qué? No pereció por falta de que no había Biblias, ¿verdad? Bueno, en ese tiempo la Biblia no estaba el compendio todavía terminado, ¿verdad? Pero sí ya se estaban rigiendo bajo las leyes de Dios, la ley mosaica. Sin embargo, les faltó entendimiento y conocimiento de Dios, tanto en conocimiento teórico, tanto en conocimiento de letra, pero en acercamiento a Dios. Y una persona que no medita la Biblia, que no reflexiona la Biblia, va a ser engañada por muchas doctrinas. Va a prender la televisión y va a escuchar un evangelio y lo va a recibir. Y luego le prende allá al radio y escucha y también lo recibe. Y todo lo recibe. No filtramos nada, o sea, todo dejamos que se meta en nuestra vida. Y acuérdense que cuando vamos al restaurante nos ponen la carta, pero no todo podemos comerlo, ¿verdad? Hay cosas que nos pueden hacer daño, hay cosas que nos pueden intoxicar. Imagínate que tú llegas al restaurante y dices, dame de todo. ¿Cómo que de todo? Pues espérate, ¿no? Pide una u otra cosa. Y tenemos que filtrarlo, y tenemos que analizarlo, y la palabra de Dios tenemos que escudriñarla, y lo que predican otros hombres, otros mensajes diferentes, lo tenemos que pasar por el filtro de la palabra de Dios y comprobar, como los hombres de Berea, si realmente lo que dicen es cierto. Amén. Pablo identifica tres diversos grupos de perturbadores en Gálatas capítulo 1 versículo 7. Dice, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren convertir el evangelio de Cristo. Primeramente, en esta primera clase, transgiversadores, que son maldecidos por Dios. En segundo lugar, vemos también ahí que el apóstol Pablo indica que no importa de dónde se origina la perversión, incluso si un ángel del cielo trae un evangelio diferente, es maldito. Todo ser que enseñe otro evangelio recibirá condenación, especialmente aquellas personas que se apartan a otros evangelios o impiden a otros que escuchen el verdadero evangelio de Jesucristo. Con el término distinto o diferente, Pablo está refiriéndose a una clase distinta, que no es conforme al verdadero evangelio, es decir, los Gálatas en específico están oyendo las malas nuevas, no las buenas nuevas. Ellos estaban escuchando las malas nuevas en lugar de las buenas, ¿verdad? El apóstol Pablo decía que cualquier evangelio que se desvíe de la fe en Jesucristo es otro evangelio. La gracia de Dios es necesaria para la salvación de nuestros pecados. Entonces, ¿qué necesitamos para ser salvos? Perdón de nuestros pecados y la gracia de Dios en nuestras vidas. Número 2, esta segunda clase de personas son los perturbadores, según Gálatas 1:7. Perturban, ¿verdad? Hay quienes perturban. Y estos que perturban son agentes del enemigo directamente, enviados por Satanás. Estas personas son las que esparcen el veneno de otros evangelios. Para Pablo, esta gente causa confusión y perturbación. Porque a estas alturas muchos dicen, bueno, en Vida Nueva predican esto, y allá en centro tal predican esto, y en tal lugar predican esto. Entonces, de todos ellos, ¿quién tiene la verdad? Y ya no saben ni qué. ¿Por qué? Porque no leen la Biblia.
Solamente se dejan llevar por lo que dijo el pastor el domingo, por lo que escucharon en el canal Enlace, por lo que escucharon en el internet, pero no escudriñan la palabra de Dios para ver lo que está diciendo Dios. Por eso dice que muchos perturban. Entonces, si yo saco un texto y lo saco de su contexto y comienzo a enseñar algo diferente, y hay iglesias, hay personas, ¿verdad?, que son tan ingenuas que dicen, es que si lo dijo el pastor, entonces sí, ya, y lo dan por hecho, y caer en lo que ha caído la iglesia católica. ¿En qué? En que consideran que el Papa es la verdad única e irrevocable. O sea, lo que dice el Santo Pontífice Papa, ya lo dijo y así tiene que ser, aunque la Biblia diga lo contrario. O sea, aunque Dios diga lo contrario, ahí se hace lo que el hombre dice. Vemos que es perturbador. Y finalmente, apóstatas. Este es otro, el tercer grupo que el apóstol Pablo identifica aquí en Gálatas 1:7, 1 versículo 6. Cuando dice: estoy maravillado de que tan pronto hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, o sea, apóstata. Y estos, dice el apóstol Pablo, que serán avergonzados por su insensatez. La palabra apostasía significa o se refiere a que es una persona que conoció el evangelio, conoció las buenas nuevas de Jesús, pero se apartó y dijo: sí, Jesús, pero también esto. Sí, Dios me salva, pero también las obras. Y vemos en la televisión, en la internet, pastor cristiano se vuelve al catolicismo. Gloria a Dios. No, hombre. Apóstata. Pastor evangélico se hace ateo. Cristiano se va al alcoholismo. Y no que era cristiano, no era cristiano. Nunca nació de nuevo, nunca fue salvo. Es un apóstata. Porque eran de nosotros, no eran de nosotros. Y aunque estaban con nosotros, salieron de nosotros para que se manifestara que no eran de nosotros. A eso se refiere. Pastor, pero es que sotanito de tal, que venía a la iglesia y pues mira ahora cómo anda, no que era muy cristiano. Y como decíamos ayer, en una plática, por unos pierden todo, ¿verdad? Y ya dicen, no, es que iba ya a Centro Familiar Cristiano Vida Nueva. Y ya generalizan, no todos son iguales. No es cierto, no todos somos iguales. Porque no todo lo que brilla es oro. No todos los que vienen a la iglesia son auténticos. Porque unos vienen encubiertos, unos vienen a criticar, y luego vienen y van y salen cosas, ¿verdad? Son apóstatas. Una vez que conocieron la verdad, se apartaron de la verdad y volvieron al error. Nunca fueron salvos, por lo tanto, no eran de nosotros. Ha dicho el apóstol Pablo en Jeremías. Vamos a ver en Jeremías capítulo 2, que reafirma lo que el apóstol Pablo dijo. Está ahí ya pegadito a Isaías. Jeremías capítulo 2, versículo 11. Estoy casi terminando. Jeremías capítulo 2, versículo 11. Vamos a comprobar que lo que el apóstol Pablo estaba realmente diciendo aquí en Gálatas 1, pues era que estaba consternado porque habían abandonado a Cristo. Y en Jeremías capítulo 2, versículo 11, vean lo que dice. Dice: ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? Aunque ellos no son dioses, sin embargo, mi pueblo ha retocado su gloria, ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Fíjense las palabras tan tremendas que ya se vivían en el pueblo de Israel. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos, a pesar de que van a conocer o ya conocen de Jesucristo, se van a volver a los ídolos, se van a volver a lo de antes, como el proverbio, ¿verdad? ¿Qué ejemplo nos da el Señor cuando dice que el puerco vuelve a qué? Y el perro, ¿verdad? Igual vuelve a su vómito. O sea, pones al puerquito y lo bañas, y a pesar de que está limpio y todo, aseado, a los 5 minutos otra vez ya está igual, al lodo, ¿verdad? Y el perro vuelve a su vómito. ¿Por qué se come su vómito? ¿Por qué el puerco se vuelve otra vez a ensuciar donde mismo?
porque es puerco, ¿verdad? Y el perro, ¿por qué? Porque es perro. Qué tremendo proverbio lo encontramos en la Biblia. Oye, ¿por qué aquel se volvió? Porque su naturaleza no fue cambiada, porque seguía siendo igual, porque no nació de nuevo. Porque si hubiera nacido de nuevo, entonces hubiera dado frutos dignos de arrepentimiento, frutos diferentes. No estamos diciendo que el cristiano no puede caer, claro que puede caer, pero el cristiano, el verdadero discípulo de Jesús, el verdadero creyente, una vez que ha caído, se levanta de inmediato, se sacude el polvo y sigue caminando cada día y ya no vuelve atrás. Ya no vuelve atrás. Porque si alguno pecare contra Dios o contra sí mismo, si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, que es Jesucristo el justo. Nos levantamos, Señor, perdóname, el día de hoy le grité mal a mi esposa, el día de hoy le grité mal a mis hijos, me enojé, dije cosas que no estuvieron correctas, en mi trabajo no di buen testimonio, en la calle hice esto, etcétera. Entonces pídele perdón a Dios y Él te restaura, Él te perdona, Él te levanta, te da una oportunidad, porque Él es paciente para con todos, esperando que no nos perdamos, sino que procedamos al arrepentimiento. Amén. Se debe estar confiado en la proclamación de la verdad. Gálatas capítulo 1 versículo 10, estoy cerrando. Gálatas capítulo 1 versículo 10. Regresamos a los evangelios. Si te das cuenta, nos hemos mantenido en 4 versículos, en 5 versículos, ¿verdad? Durante casi esta hora, y vemos cómo no podemos acabar, porque hay mucho que Dios quiere mostrarnos y enseñarnos cada día. Entonces tenemos que, como cristianos, estar confiados. Digo conmigo, estar confiados. ¿En qué? En que la proclamación del evangelio, las buenas nuevas de Jesucristo, su palabra es suficiente para salvarme. No necesito agregarle nada más. Pablo, el apóstol, que estaba indignado por la actitud tan beligerante, o sea, tan controversial de los Gálatas, una actitud vergonzosa, porque habían permitido que los perturbadores judaizantes los revolcaran otra vez en el lodo de antes. El peligro de ser agradable solo a los hombres lo vemos ahí. Satisfacer su vida con popularidad. O sea, el apóstol Pablo decía en el versículo 10, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Un evangelio que hace énfasis en los hombres. Y escuches, ¿verdad? El pastor Juan Camaney visita tu ciudad con la unción fresca. O sea que ya no es Jesucristo, ahora es Juan Camaney, ¿verdad? Por decir un nombre, por decir el apóstol Sutano. El apóstol Juan Camaney trae la unción que te salva. Falso. ¿Por qué? Porque el único que salva es Jesucristo. O cuando ese hombre murió en una cruz, que muestra sus marcas, que ya fue crucificado y que ya resucitó. Y aún así no, ¿verdad? Dice, aunque un ángel del cielo bajara y te anunciara un evangelio diferente, no lo creas. La palabra de Dios ya fue sellada. El evangelio de Jesucristo ya fue sellado. Desde Génesis hasta Apocalipsis ya se selló la palabra de Dios. Ya no hay nada más que decir, ya no hay nada más que agregarle, ya no hay nada más que aumentarle. Solamente es confiar en su palabra, esperar las promesas de Dios, porque Jesucristo viene pronto. Y vamos a ver y estamos viendo cumplidas las promesas de Dios. Ya no hay que agregarle nada más. Y el día que escuchemos algo diferente, tenemos que desecharlo y creer solamente lo que la Biblia dice. La Iglesia Católica se ha levantado a decir que la Biblia no es cierto, que la Biblia solamente es una parte, pero que tienes que leer otros libros para comprender todo, porque la Biblia es solamente una verdad parcial y a medias y que no está completa. Eso es una herejía, porque la palabra de Dios está completa. La Biblia es eterna y los cielos, los tiempos, las modas, las religiones, las ideas, los pensamientos pasarán, pero sus palabras no pasarán, las palabras de Dios. Amén. Pablo el apóstol nos estaba diciendo que tenemos que vivir para Dios con esperanza y con fe, y que tenemos que agradar primeramente a Dios antes que a los hombres, porque si estamos esperando primeramente agradarle a los hombres, entonces no podemos ser siervos de Dios. Y un siervo de Dios es totalmente
aquel que le ha entregado su vida a Jesucristo. Pastor, es que pues yo no comparto mi fe, ¿verdad? Porque pues mis papás me critican y me señalan y pues ya mejor ya no hablo de Dios. Tienes que hablar de Jesucristo, primeramente con testimonio, segundo con el Evangelio, con la palabra de verdad. Amén. Amén. No te hagas como aquel hombre, ¿verdad? Que durante muchos años en su trabajo, cierta ocasión llega a la oficina, ¿verdad? Y le dice, fíjate, Juanito, ¿verdad? Que te quiero compartir que yo he nacido de nuevo y que soy cristiano, que Dios ha perdonado mis pecados y ahora soy una nueva criatura. Y quiero invitarte a la iglesia. Y Juanito le dice, oh, qué bien, Pedrito. Pues fíjate que quiero decirte que yo también soy cristiano. Y le dice, ¿verdad, Juanito, a Pedrito, ¿y por qué no me habías dicho que eras cristiano? Tenemos años aquí trabajando juntos en este lugar, ¿y por qué nunca me habías dicho que eras cristiano? Dice, es que yo pensé que me ibas a rechazar, es que pensé que te ibas que iba a perder tu amistad. Dice, no, me hubieras hablado de esto, ¿desde cuándo? Era lo que yo estaba buscando. Y muchas veces nuestro mal testimonio es el que nos impide hablar de Jesús. Como aquel hombre, ¿verdad? Que cuando salieron a evangelizar dijo, pastor, pues a mí no me pongan en esta colonia porque aquí todos me conocen, ¿verdad? Entonces para que se te quite vas para allá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no podemos ser cristianos donde en la iglesia somos de una forma y en el trabajo y en la calle y con la familia somos de otra forma. No podemos ser hipócritas, hermanos. No podemos ser actores, no podemos tener doble personalidad. Tenemos que ser hechos de una sola pieza, tenemos que ser auténticos, tenemos que ser íntegros con Dios. Amén. Y finalmente, hermanos, en el Evangelio de Jesucristo vamos a encontrar, según 1 de Tesalonicenses 2:4, veamos que tenemos que estar satisfechos con el Señor. Amén. 1 de Tesalonicenses 2:4, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos palabras lisonjeras como sabias, ni encubrimos avaricia, porque Dios es testigo. Versículo 6, no buscamos la gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos ser carga como apóstoles de Cristo, sin embargo nos rehusamos a eso y primeramente agradamos a Dios antes que a los hombres. ¿Por qué tenemos que estar satisfechos? ¿Por qué el cristiano tiene que estar satisfecho con el Evangelio de Jesús? Porque únicamente a través de él hay salvación. No necesitamos otro evangelio. Cristo nos ha salvado y nos ha dado vida eterna. No necesitamos a un hombre, no necesitamos obras, no necesitamos nada de eso. Solamente necesitamos creer y vivir en obediencia a la palabra de Dios por fe. Concluimos, hermanos, preguntándonos en esta mañana. Pregúntate a ti mismo si tu fe está puesta en Jesucristo. Según Hebreos 12:2, puestos nuestros ojos en Jesucristo, autor y consumador de nuestra fe. ¿Dónde está puesta tu confianza? ¿Dónde está puesta tu fe esta mañana? ¿Realmente has confiado en Cristo solamente y la obra que Él hizo en la cruz del Calvario? Si no lo has hecho, es urgente que confieses esta mañana tu pecado y te arrepientas de todo corazón y le digas, Señor, quiero caminar contigo y considerar en esta mañana comenzar a caminar con Dios. Solo Cristo puede darnos salvación por medio de su gracia. Confía en Él esta mañana y hallarás paz para tu alma. No vas a necesitar ningún método místico, no vas a necesitar consultar a nadie, no vas a necesitar hacer nada, solamente acudir al trono de la gracia de Dios cuando hay aflicción y problemas, y el Señor te dará la fortaleza. Amén, amén. Tienes que confiar en el Señor en esta mañana y confiar en su Evangelio, que está completo. No necesitamos nada más. ¿Qué necesitas para restaurar tu matrimonio? A Jesucristo y su Evangelio. ¿Qué necesitas para salir de alguna adicción? Jesucristo y su palabra, su Evangelio. ¿Qué necesitas para salir de una crisis económica? A Jesucristo y su palabra, el Evangelio de Jesús. De cualquier situación, Él es fiel y su palabra no miente. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie esta mañana y vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, una vez más, porque nos permite, Señor, estar en esta mañana reunidos, Señor, escudriñando tu Escritura, tu
palabra, Señor, que es viva y que es eficaz, que es más cortante que una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y sabemos, Señor, que de ti no nos podemos esconder. Si hemos escuchado un evangelio diferente, si hay alguno de mis hermanos que ha escuchado un evangelio torcido, un evangelio que promueve solamente el exaltar a los hombres, que promueve la vanagloria, que promueve ideas y pensamientos erróneos, Señor, yo te pido que esta mañana tu Espíritu Santo los libre de todo ese evangelio apóstata, de todo ese evangelio que perturba y que trae confusión a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo traiga libertad a nuestro entendimiento y traiga paz a nuestro corazón. Porque tu evangelio, tu palabra no es confusión. Porque tú no eres un Dios de confusión, sino que tú eres un Dios que se mueve en el sí, en el amén, que se mueve en el sí, en las cosas perfectas y que no nos confundes. Porque tú, Señor, eres perfecto. Porque tú, Señor, no cambias. Porque tu palabra, Señor, es perfecta y tu voluntad es perfecta, Señor. Esta mañana, Señor, te damos gracias porque al transcurso de estas semanas tú nos has hablado y nos has mostrado cuál es el verdadero evangelio. Pero en esta mañana cada quien ha de decidir si sigue sirviendo a Dios o se vuelve a lo de antes. En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido que los corazones de esta iglesia, Señor, de mis hermanos, esta mañana puedan ser fortalecidos y que sigan poniendo sus ojos, según Hebreos 12:2, en el autor y consumador de nuestra fe, que es Jesucristo, y no en los hombres, no en mí, porque yo puedo fallar, pero si el día de mañana yo puedo llegar a fallar, Señor, tú me levantas por tu gracia y tu misericordia, Señor, porque no somos ángeles, no somos perfectos, somos hombres que podemos fallar, Señor, pero estamos caminando en este proceso de santificación, donde estamos cada día siendo perfeccionados. En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido que si alguno de mis hermanos ha caído en pecado, ha caído en condenación, Señor, que tú esta mañana les hagas libres por el poderoso nombre de Jesús, el poder de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias porque tu palabra es fiel en nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Amén y amén, Señor.